Buenas noches, un gustazo enorme este reencuentro con ustedes para un tercer fogón virtual de Montevideo Secreto, de juegos y timbas. Viene la cosa hoy, son timbas todas las cosas, se los voy a demostrar. Si ustedes no me interrumpen y me dejan relatar. Si cruzamos con la roja, es una timba seguro, y es timba recomendar un amigo para el laburo. Es timba comprar barato en una liquidación. Y es timba llamar al service para la televisión. Es timba salir con ella si recién la conoces. Y es timba cuando ella dice, hoy deja, no te cuides. Con este cuplé del timbero de Raúl Castro iniciamos este tercer fogón urbano de juegos y timbas. Es el tema de hoy. Eh, los juegos y sobre todo las timbas, entendiendo la timba como el juego por plata, por riqueza, por valores, es una preocupación antiquísima, tan antigua como las culturas mismas. Saben ustedes, por ejemplo, que 2500 años atrás los griegos solían decir que el dios Mercurio era muy fácil de reconocer porque andaba todo el tiempo rodeado de un halo luminoso, de luz pálida. Estaba orgulloso de mostrar ese halo de luz, porque dicen Mercurio se lo había ganado ni más ni menos que a Selene, a la luna, en un juego de tablas, que era un juego muy antiguo, tatarabuelo del actual juego que se llama Backgammon. Y así que imagínense ustedes, desde aquellos lejanos tiempos también se dice que los dados de Palámenes, que eran una versión añosa del CBL actual, eh, decidieron buena parte de las movidas de los griegos en la guerra de Troya. Así que no estamos hablando de algo que se haya inventado recientemente, pero sí, yo creo que nos va a servir reflexionar los diversos sentidos que en culturas diferentes tiene el juego y la timba ha tenido para las diversas generaciones. Eh, pero antes de arrancar con este tema, les había prometido ya la vez anterior dedicar, aunque sea 2 minutos, a una sección a la que llamaríamos Coronoticias como la gente. Que nos saquen un poco del círculo vicioso de las noticias trágicas y qué sé yo, que esperamos con cierta morbosa ansiedad todos los días a las 7 de la tarde para que nos renueve la depresión. Entonces, es bueno saber también que ya anunciábamos el sábado pasado que aquí en la Ciudad Vieja estuvo una de las primeras ollas populares completamente gestionada por gente muy joven. Esto está pasando en todo el país. Ahora se están multiplicando una tras otras decenas y decenas de ollas y de comedores. Se han puesto en funcionamiento para darle una mano y compartir esfuerzos con la gente que vive del día a día y que en estas semanas de cuarentena no está pudiendo hacer su trabajo y por lo tanto asegurar su sustento. 400 viandas se entregaron solamente entre la muchachada joven de aquí, de la Ciudad Vieja. Eh, Hace unos días, 4 adolescentes de entre 14 y 16 años crearon este fin de semana pasado una aplicación que ayuda a detectar a las personas potencialmente portadoras del coronavirus. La botijada está reunida en torno a un programa de educación que les enseña cómo hacer aplicaciones de este tipo y los grises están haciendo ya una contribución verdaderamente interesantísima gracias a esta gurizada creadora. La Comisión de Apoyo al Hospital Maciel hizo un llamado a personas de la comunidad que tengan una máquina de coser. Se les proporcionan los materiales para confeccionar tapabocas. Quien tenga ganas de sumarse a esa iniciativa tiene que mandar un WhatsApp al 099-191-263. Quédate en casa es una organización de estudiantes y profesionales de la Universidad de la República que está asistiendo en 13 barrios de Montevideo a personas mayores de 65 años.
les hacen las compras en el supermercado, les consiguen las cosas que necesitan en la farmacia, les entregan materiales de lectura, libros y cosas así para que puedan entretenerse. Creo que es una linda manera de que esta experiencia amarga y fuerte que nos está tocando transitar nos deje una impronta mayor de la gente de la tercera edad, como decimos, o como quieran llamarle, la gente mayor de 60 o de 65 años, como yo mismo, y que es la que más está sufriendo el peligro de esta pandemia que estamos sufriendo. Varios sindicatos y federaciones de trabajadores están creando campañas para asistir a los laburantes y las laburantes que se quedan sin empleo o que van al seguro de paro. Les entregan, se juntan alimentos, ropa, medicamentos, materiales de limpieza. Estoy seguro de que muchísimas más noticias como la gente de esta naturaleza andan girando por ahí. Mándennos noticias lindas al WhatsApp de Montevideo Secreto y las integramos a por modestas que sean, no importa, basta con que sean lindos gestos que nos levanten el ánimo en estos momentos difíciles. En España, por ejemplo, no solo ya está cantando la gente en los balcones, se están organizando bingos entre edificios, digamos. Esto está resultando una experiencia que, dolorosa y todo, seguramente nos va a llevar años de reflexión para poder asimilar en toda su dimensión como aprendizaje. ¿Qué es lo que verdaderamente está en juego cuando jugamos? Esa es quizás la pregunta que más va a estar flotando en este tercer fogón virtual de juegos y timbas que vamos a compartir a partir de ahora. Les decía al principio que la preocupación por el tema del juego y de la timba es prácticamente tan antigua como las civilizaciones humanas. Vean esto, la primera cosa escrita que conocemos, al menos hasta el momento, que tiene casi 4.000 años de antigüedad, el Código de Hammurabi, tablas de la ley de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, ya dedicaban un artículo entero a este tema. Y ya anunciaban que a partir de ese momento, 4.000 años atrás, el juego de azar y en particular la timba, es decir, el juego por dinero o por valores de algún tipo, iba a ser monopolio del Estado. Lo que pasa es que en una cultura conquistadora, como las culturas mesopotámicas o nuestra cultura occidental, el anhelo que le da fuerza a la acción de jugar es el deseo de riqueza y de poder. No podía ser diferente porque ambas son culturas conquistadoras, culturas que tienen la conquista como propósito esencial y como criterio de superioridad de una cultura sobre las otras. Imagínense ustedes que en el siglo XI, ya en pleno auge del fervor católico medieval en Europa, Alfonso X, el rey sabio de España, tuvo que redactar de su propio puño y letra un reglamento de tafurerías, le llamaban. Las tafurerías son obviamente las casas de juego, de allí sale la palabra taur, que hasta el día de hoy se usa para hablar de los jugadores profesionales. En ese reglamento de tafurerías, el primero de todos los artículos señalaba que quien fuera sorprendido blasfemando por razones de juego iba a ser castigado con 30 latigazos, lo cual solo eso ya te dejaba la espalda hecha flecos, y la tercera vez lisa y llanamente te cortaban la lengua. Parece que en aquel tiempo se había vuelto una especie de pesadilla permanente en todas partes que la gente no solo jugara a los naipes.
si recibía una carta distinta que la que estaba esperando, terminaban maldiciendo al mismísimo Señor y a la Virgen y a todos los santos que se le pusieran por delante. Así que el pobre Alfonso X tuvo que hacer este esfuerzo de redactar un reglamento de tafurerías. Un esfuerzo en realidad inútil contra la ambición enfermiza que la evolución de las sociedades europeas ya tenía desde aquel tiempo, en el siglo XI. Imagínense lo que habrán sido los tartaranietos de aquellos españoles de la época de Alfonso X, que son los que desembarcaron en América a traer aquí la civilización y la fe verdadera, según decían. De hecho, por ejemplo, la historia, los relatos de la época cuentan que cuando Francisco Pizarro ya estaba aprontando su pequeño ejército para invadir Cusco, la capital del Imperio Inca, los soldados empezaron a rebelarse y a mostrar algunas dudas y a decir, bueno, ya acumulamos bastantes riquezas, ¿por qué seguir intentando conquistar más y más y más tan enfermizamente? Así que Francisco Pizarro, dicen, hizo una raya en el piso, dibujó una raya en el piso y les anunció a todos sus seguidores que quien cruzara esa raya debía saber que del otro lado solo le esperarían dolores, sangre, trabajos, esfuerzos sin fin. Parece que el primero que cruzó la rayita fue un tal Mancio Sierra de Leguizamón, un amigo personal de Francisco Pizarro, que ni bien cruzó la raya y miró con orgullo a todos sus compañeros, les aclaró que sabía lo que le esperaba del otro lado y también sabía que de ese otro lado también le esperaba el oro de los incas. Y la verdad es que tenía razón. En apenas algunos días se hizo el primer reparto de botín de guerra tras la toma y la matanza en Cusco, la capital del Imperio Inca. Al tal Mancio Sierra de Leguízamo le tocó en ese reparto un sol de oro asombroso, con piedras preciosas incrustadas, del cual se decía que con el primer rayo de luz de la mañana brillaba de una manera completamente irreal y asombrosa. Don Mancio nunca pudo ver ese milagro, porque esa misma noche lo perdió en un juego de naipes en el Templo Mayor de Cusco, que acababa de ser reciclado como casa de juegos improvisada. De ahí sale un dicho, un refrán que todavía está vigente en el Perú y que dice, que cuando uno quiere hablar de las personas que juegan compulsivamente, dicen, es capaz de jugarse el sol antes de que amanezca. Tienen razón, tenían un buen ejemplo inicial. Pero el juego no tenía el mismo significado para todas las culturas. Otras culturas tenían le otorgaban otros sentidos al juego. Quizá el más célebre de todos los ejemplos sea el juego de pelota de los mayas, un juego muchas veces milenario, en el que verdaderamente se jugaban cosas más que importantes, porque el juego de pelota de los mayas, que era dificilísimo, había que pegarle la pelota con la cadera, así, hop, y había que tener un entrenamiento fantástico para hacerla, fíjate vos, entrar en un arito que estaba por allá arriba. El juego en realidad representaba ni más ni menos que el inicio de un nuevo ciclo del tiempo en la naturaleza. Y sí que se jugaban cosas verdaderamente importantes. Los jugadores mismo que ponían todo en la cancha. Entre otras cosas porque el que perdía era ejecutado. Y sin embargo, la gente consideraba un verdadero honor ser incluido entre los cuadros en pugna a la hora de jugar a la pelota. Este fogón virtual que estamos compartiendo va a tener más o menos la misma estructura de nuestro fogón anterior y también los del futuro.
Básicamente yo les hago una introducción, que es lo que estamos haciendo ahora. Les cuento un par de historias que yo sé que van a operar, van a funcionar como estímulo en la memoria de ustedes, va a hacer que les pase por la cabeza anécdotas, recuerdos lindos, historias que alguna vez compartieron con ustedes, eh, anécdotas. Y entonces vamos a hacer una pausa. Después de las primeras historias, vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos más o menos, para que ustedes allí en su casa, en familia o con los amigos o con quienes estén en este momento, compartan eso que les pasó por la cabeza en la primera parte. Y hasta si lo desean, a través del chat de Facebook, puedan también compartir con nosotros algunas de esas cosas que se pusieron en común en sus casas. Así armamos un fogón inmenso donde al menos esta noche nadie se sienta solo ni aislado verdaderamente. Yo creo que no hay cementerio en todo este país y alrededores donde no se encuentre una historia muy parecida a esta. Y sin embargo yo la escuché en realidad muchas veces en el entorno del cementerio de La Teja, aquí en Montevideo, la capital del Uruguay. Debe haber sido muy antiguo porque la historia se remonta a tiempos en que en La Teja no había mucho más que un cementerio, algunos ranchos alrededor, haciendas, chacras y un par de pulperías, eso es todo. En una de esas pulperías se juntaban varios parroquianos, la mayoría de ellos peones de estancia. Y se cuenta que hace muchísimos años atrás, en una de aquellas bolicheadas, digamos, con caña de por medio, le empezaron a tomar el pelo a un muchacho joven, que todo el mundo decía que era muy miedoso, que seguramente no le tenía demasiado respeto al cementerio como para meterse allí de noche. El muchacho dijo que no tenía ningún problema meterse, que el respeto lo tenía, como que ni que hablar, pero que guapo era de todas maneras. Así que le jugaron una apuesta. Le dijeron que tenía que pasarse una noche entera adentro del cementerio. Para probar que eso era cierto, debía llevar su puñal en el cinto y antes de irse clavarlo en el piso del cementerio, en una tumba, para que sus amigos al otro día tuvieran la certeza absoluta de que no era un engaño y efectivamente había pasado la noche allí. Debió ser una noche francamente terrible para el muchacho, que entró al cementerio de noche y allí se quedó sentado, seguramente mirando a su alrededor las sombras que pasaban, los ruidos que no podía comprender, los sobresaltos, los pensamientos dramáticos, digamos, que le deben haber asaltado y torturado a lo largo de toda la noche. Llegó un momento en que ya creyó que había cumplido con la prenda que sus amigos le habían impuesto, así que sacó el puñal con todo aquel nerviosismo, la mano medio temblequeando, sacó el puñal de su cinto, lo clavó en la tumba sobre la cual estaba sentado y se dispuso a dejar el cementerio e irse a su rancho a dormir en el cátere todas las noches. Pero cuando quiso levantarse, alguien le agarró el poncho desde atrás. El miedo fue tan grande que no se animó a darse vuelta y a ver qué sería aquello que trataba de sujetarle, nomás tironeaba y tironeaba desesperadamente. A la madrugada los amigos lo encontraron muerto de un infarto en el cementerio. Junto a él, en la tumba en la que había estado sentado buena parte de la noche, el puñal clavado, agarrando su propio poncho. Les decía que esta historia seguramente se cuente en prácticamente todos los cementerios del país. Pero la verdad es que en el cementerio de La Teja es el único lugar en que se puede ver el poncho. Cuando uno entra al cementerio, a la derecha, apenas a unos pocos metros de la entrada, hay una extraña escultura que representa un poncho colgado
es de madera muy dura, un poncho colgado de un árbol. Pueden ir a verlo, por supuesto, si quieren. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, sabiendo que ya seguramente les están cruzando opiniones, ideas, recuerdos, anécdotas, historias, qué sé yo, y que se pelan por compartirla con la gente que esté junto con ustedes, eh, quiero contarles una historia que escuché allá por los años 90, fíjense ustedes, poco antes de finalizar el siglo pasado. Es la historia de un jovencito de un pueblo del departamento de Paysandú, Gabriel de nombre. Él había decidido venirse a Montevideo para continuar sus estudios en Derecho. Cualquier familia del interior sabe la pesadilla que esas decisiones implican para toda una familia, a menos que sean hijos de estancieros, de gente muy acomodada. Implica ni más ni menos reacomodar el ánimo para bancar el ritmo de la ciudad, que es muy distinto que el de un pueblo del interior. Reacomodar también el espíritu para aceptar la lejanía de los padres, de la familia, de los amigos y de los lugares conocidos. Y reacomodar también el presupuesto para bancar todo lo demás. Lo más difícil de todo siempre es el alojamiento. Así que Gabriel anduvo varios días recorriendo la ciudad junto con su madre, cuya función principal era más que nada aceptar la decisión que tomara Gabriel y asegurarse de que el lugar que eligiera tuviera las condiciones mínimas de higiene y qué sé yo, y cerrar el trato inmediatamente si encontraban un lugar adecuado. La verdad es que los lugares que anduvieron visitando o bien eran pensiones muy limpitas pero carísimas, o bien tugurios con cuchetas hasta el techo, más parecidas a gallineros que otra cosa. Por eso les alegró tanto cuando un tío de ellos, hermano de la mamá de Gabriel, que vivía en Montevideo desde hacía unos cuantos años, les contó que había sabido de un apartamento que le llamó muchísimo la atención por lo barato del alquiler, a pesar de que estaba en pleno corazón de Pocitos, en Berro y Boulevard España. Cuando Gabriel y la mamá fueron a verlo, el edificio se veía verdaderamente muy lindo, muy elegante, muy moderno. Tenían la puerta, además la parada del 121, como para llevar a Gabriel todos los días a la facultad sin ninguna dificultad. Pero el apartamento mismo no dejó ningún lugar a dudas. Era chiquito, pero sumamente confortable, luminoso, perfecto para estudiar. Cerraron el trato inmediatamente. Y cuando la mamá de Gabriel supo que ya era el momento de correrse para que Gabriel acomodara sus cosas en su nuevo hogar, seguramente enjugó una lágrima a escondidas y se fue a la casa de su hermano por unos días, por las dudas. Ese final del verano del 95 fue para Gabriel el comienzo de su nueva vida. Los primeros días fueron tranquilos. El tiempo le dio perfectamente como para organizar sus horarios. No tenía clases temprano en la mañana, así que podía dedicar unas horas al día a hacer amigos y a conocer la ciudad, aún acostándose tarde. Podía estudiar incluso hasta la madrugada, cuando el silencio le ayudara a sentirse en un ambiente parecido al de su pueblo natal, al menos por el silencio. Una de esas noches, Gabriel se quedó estudiando para un parcial que tenía, efectivamente, hasta muy tarde. Fue la primera vez que los ruidos en el edificio verdaderamente le molestaron. Eran griterías, risotadas, correteos de niños. No sabía muy bien si era en alguno de los apartamentos del piso o si eran en los pasillos.
Lo cierto es que una y otra vez los ruidos se pusieron tan molestos, tan intensos, que finalmente lo sacaron del libraco que estaba tratando de entender. Un libraco de, qué sé yo, derecho romano, alguna de esas cosas complicadísimas. Furioso, Gabriel hizo todo el esfuerzo que estuvo a su alcance para volver a concentrarse en el libro y en la lectura. Pero no le duró mucho tiempo, porque esta vez sonó el timbre de su propio apartamento. Gabriel, muy extrañado, miró el reloj. Eran ya más de las 12 de la noche. ¿Quién podría ser? Él no conocía tanta gente todavía en Montevideo como para que vinieran a tocarle el timbre a esa hora. A lo mejor era algún vecino que necesitaba algo. Así que abrió la puerta de su apartamento y quedó boquiabierta cuando ahí solo había una niña de 6 o 7 años. Lo miraba con una sonrisa enorme, llena de dientes torcidos y un gesto encantador, una especie de reverencia, como invitándolo al juego. Cuando la niña vio que Gabriel no atinaba a decir una sola palabra, quedaba completamente en silencio, lanzó una risotada de cristal y salió corriendo escaleras abajo. Gabriel cerró la puerta del apartamento preguntándose qué padres, qué rara es la gente de Montevideo, qué padres dejarían a una niña jugar en los pasillos a esa hora de la noche y en las escaleras con el peligro que se implica. Hizo nuevamente esfuerzo por meterse en el libro y así estuvo estudiando hasta alta la madrugada, a pesar de que los ruidos en los pasillos y en las escaleras no pararon. Se propuso al día siguiente hacerle por lo menos el comentario, si no la protesta, al portero del edificio. Iba a aprovechar que tenía que dejarle a la portería un sobre con apuntes para que una compañera los recogiera en la mañana, así que iba a aprovechar eso para hacerle el comentario al portero. Así fue. A la mañana siguiente, temprano, Gabriel se levantó, preparó el sobre, lo cerró, golpeó la puerta del portero y muy amablemente el portero le sonrió, lo hizo pasar a la estrecha salita de su apartamentito y le anunció que iba a ir a buscar una libreta y una lapicera donde solía anotar los mensajes de ese tipo para no perder el nombre de la compañera que debía recoger su sobre. Así que por unos segundos Gabriel se quedó solo en aquella salita pequeña, mirando los detalles, el elefantito con el billete, el cuadrito en la pared, el aparador, sobre el aparador un retrato con la foto de una niña. Ahí se detuvo. Aunque la niña que estaba en la foto parecía ser 1 año o 2 más joven que la que él había visto la noche anterior, hubiera jurado que era parecidísima. Al portero le pareció simpático que Gabriel le preguntara quién era la niña de la foto. Efectivamente, le dijo que era su hija. Con el tono de reproche más tierno que le salió, Gabriel le hizo el comentario de que la noche anterior había estado golpeando incluso la puerta, haciendo muchos ruidos y golpeando incluso la puerta de su apartamento después de las 12 de la noche. El portero pareció no entender y le aclaró que seguramente estaba muy confundido porque su hija había muerto de leucemia 2 años antes. Gabriel quedó completamente pálido antes de enrojecer de vergüenza, pedir 1000 disculpas y salir del apartamento del portero con un apuradísimo saludo. Hizo todo el viaje hasta Facultad pensando cómo pudo ser tan estúpido como para cometer un error así, que seguramente le removió recuerdos dolorosos al portero que había sido tan amable con él. Terminó encontrando que seguramente le estaba dando demasiada importancia a aquel asunto de los ruidos nocturnos en el pasillo del apartamento y que con toda seguridad se iba a terminar acostumbrando y de última era parte del proceso de adaptarse a una ciudad grande tan distante del pueblo en el que había vivido toda su vida. Esa noche, cuando volvió, sabía que a la
A la mañana siguiente tenía el famoso parcial. Así que estuvo nuevamente hundido en su libraco gigante, sacando apuntes, estudiando, haciendo resúmenes. A la medianoche los ruidos volvieron a aparecer y esta vez Gabriel estaba verdaderamente furioso. Eso no le iba a obligar a renunciar a estudiar para el parcial que era tan importante para él porque era el primero del año y quería darle una buena sorpresa a su madre y a su padre que estaban haciendo un tremendo esfuerzo para que él estuviera ahí. Pero la verdad es que los ruidos eran intensísimos y Gabriel estaba esperando la oportunidad de que se acercaran lo suficiente para salir del apartamento abruptamente a ver si encontraba a quién quién estaba haciendo esa broma pesada a semejante hora de la noche. Hasta que en el entorno de la 1 de la mañana el timbre de su apartamento volvió a sonar. Esta vez Gabriel se levantó como con un resorte, abrió la puerta abruptamente y se volvió a encontrar a aquella niña. Esta vez no le quedaron dudas. Cuando la volvió a ver, supo que era la misma niña que había visto en la foto, y tartamudeando, sin poder creer ni siquiera él la pregunta que estaba haciendo, le preguntó a la niña, ¿pero vos no sos la que... vos no sos la hija del portero? La niña no respondió una sola palabra, pero aquella sonrisa y aquel gesto de saludo exagerado, como invitando al juego, con que lo había recibido la noche anterior, y esta se transformó de repente en un gesto de desagrado, y el gesto de desagrado a una mueca en la que se entreveraban el miedo, el odio, el desconcierto. Con ese gesto espantoso que le deformó completamente la cara a la niña, Gabriel la vio desaparecer a una velocidad imposible, escaleras abajo. Cerró la puerta temblando, trancó la puerta con todo lo que pudo y llamó inmediatamente por teléfono a su madre. La madre de Gabriel supo, no tuvo que escuchar ni dos frases, que tenía que ir inmediatamente a quedarse esa noche con su hijo. A la mañana, temprano, conversando los dos, terminaron encontrando que al fin y al cabo los gallineros estudiantiles no eran tan malos como parecía al principio. Abandonaron el apartamento ese mismo día. Me imagino que desde entonces Gabriel debe estar haciéndose algunas preguntas que yo también me hago. ¿Será que algunas veces las paredes guardan una memoria propia? Pero más que nada debe hacerse la pregunta que quiero dejarles picando antes de irnos a la pausa. Gabriel, me imagino, también se estará preguntando ¿qué hubiera pasado si tan solo hubiese dedicado un rato a jugar con la niña aquella noche? Nos vamos a una pausa. Quienes deseen hacer, yo les decía que si estos fogones virtuales continúan o no, solo ustedes lo deciden. Quienes deseen hacer contribuciones completamente voluntarias, basta con que entren en nestorganduglia.com, y allí nomás en la portada de la página encontrarán varias opciones para hacer las contribuciones que ustedes quieran. Todo lo que se recaude se reinvertirá en investigación y trabajo comunitario, como en todo lo que hacemos. Gracias, nos reencontramos en apenas 15 minutos. Cuéntense todo lo que en este rato les haya pasado por la cabeza. Nos vemos ahora. Juegos de poder, juegos de corrupción, la sociedad está al borde de un volcán en erupción. Juegos de poder, juegos de azar, a unos les toca todo y los otros a cagar. Juegos de poder, que dominan con violencia para excitar tu demencia.
Buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchachos, ¿ahí? ¿Cómo anda Sebelé? ¿Todo bien? ¿Las tabas? ¿Todo? Tin. ¡Pin! Muchachos. ¿La hacemos o no? No. No. ¿Qué pasó? Yo por guita he jugado hasta el ludo, a la dama china, también ajedrez, al valero, al musi, al descompio y a la generala. Por guita jugué, punto y banca, el sucio y el rugby, la guerra y el golfo, también practiqué. Cuando pibe, con las figuritas, trompos y bolitas, yo me entreveré. Paz inglés, 7,5 y la conga, chorizo y la taba, escoba y chinchón. Soy burrero, feroz quinelero, me mato en la rula y juego al billar. Mi pasión es la ruleta rusa y no encuentro a nadie que quiera jugar. Vale con los juegos, timbero vicioso. Son todos timberos y se hacen los osos. Hay gente que nunca ha jugado en su vida. Eso es imposible, lo explico enseguida. Son timba todas las cosas, se lo voy a demostrar. Si ustedes no me interrumpen y me dejan relatar. Si cruzamos con la roja, es una timba seguro. Y es timba recomendar a un amigo para el laburo. Es timba comprar barato en una liquidación. Y es timba llamar al servi para la televisión. Es timba salir con ella si recién la conocen. Y es timba cuando ella dice, hoy deja, no te cuidé. Fíjese que pinta, que tipo culero. Este personaje es flor de tindero. A veces es paria y a veces bacán. Hoy vienen los mangos, mañana se van. Son timba los 2 paquetes de cigarros que fumás. O cuando das un examen, aunque mucho no sepas. La gente toda timbera, ya verán que no les miento. Fíjense que todavía sigue habiendo casamiento. El tindero este será el acusado. Ustedes amigos serán el jurado. Vamos escuchando, dejando que hable. Pero no parece que el tipo es culpable. La calle tenía dibujitos, hoy es cemento partido, un hilo de asfalto que une ya no parece divertido, seguir la línea sin perder el camino. Así eran las reglas del juego, las puse camino a la escuela, igual que las de las baldosas, ir saltando las rojas, las negras. Hoy voy caminando y contando lo que queda. No sé cuándo me olvidé, cambié todo eso que hacía mi mundo increíble. Y al rato me puse a buscar lo que un día soñé, pero igual puedo ser predecible. El que un día me miró, me dijo deja de jugar porque esto es en serio. Mi miedo es que aquel cortamambo un día sea yo el que va a repetir las lecciones, la manera de ser uno más, castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar. Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar. Canciones y letras, inventa un amigo invisible. El orden se vuelve flexible, los brazos, las manos abiertas. Hoy quiero que cierren las rejas y las cuentas. El mundo es de grandes pa' grandes, con trampas que joden a chicos, de ricos que son más que ricos y de la admisión predispuesta
nacido por fuera del juego y de la fiesta. El semáforo cambió, se arrolla chiquito a volver a jugar con las piedras. Anda a descubrir cuáles son esas reglas de hoy, las que le hacen mentir esa mierda. Y no paro de pensar, parece que estoy replicando lo que más detesto, metiendo en embudos siniestros a desembocar en el mismo lugar. Repetir las lecciones, la manera de ser uno más, castigando. Bueno, retomamos este tercer fogón virtual de Montevideo Secreto con, bueno, qué sé yo, no sé si es el agradecimiento a todos ustedes. Estamos hablando de más de 900 hogares que están recibiendo esta señal y compartiéndola en familia. Estamos hablando de gente que nos está conectando desde Paysandú, Artigas, Pando, Cerro Largo, Tacuarembó, Las Piedras, Progreso, el Cerrito de la Victoria, Colonia Licolich, La Paloma, Solimar, Juan Lacase, Olimar, Maldonado, desde Escocia. Here we go. Desde Lagomar, San Carlos, Buceo, Dolores, desde Tabasco, México, desde San Gregorio de Polanco, gente querida, desde Toledo, desde Florianópolis, en Brasil, desde el Tala, La Plata, Argentina, Parque del Plata, el barrio Ituzaingó, 18 de mayo, en Canelones, Tres Cruces, Joaquín Suárez, Aceguá, la Ciudad del Plata, Rocha, Nuevo París, Durazno, Trinidad, Rivera. Estoy seguro de que podríamos seguir haciendo una lista todavía mucho más larga que esta, pero bueno, es un gustazo verdaderamente enorme. Y estoy seguro también que si ustedes nos ayudan a correr la voz, a diseminar esta idea que hemos tenido, podemos juntar a la humanidad entera alrededor de un inmenso fogón donde nadie se sienta solo ni aislado en estos momentos difíciles en que las fronteras se disuelven y ya no tiene tanta importancia ser de aquí o de allá cuando la vida, bueno, cuando la vida está en juego, para mucha gente. Imposible leer la lluvia interminable de mensajes que nos están llegando en este momento. Seguramente vamos a seguir mejorando nuestras condiciones técnicas para que en algún momento, al menos algunos y algunas de ustedes, puedan también poner su voz y ojalá su imagen en estos fogones virtuales. Pero por el momento nos tenemos que aguantar con estas limitaciones técnicas que ya hemos mejorado en algo. Hicimos una apuesta medio a ciegas de equipamiento para poder hacer esto en condiciones decentes, como ustedes lo merecen. Y aún sin saber si vamos a recuperar o no alguna vez, no importa, porque los mensajes de ustedes son tan emocionantes que la verdad es que valen la pena de todas maneras. Nos han estado diciendo cosas como: aquí en casa hay 3 generaciones. Y las 3 generaciones estamos de boca abierta escuchando este fogón virtual. ¿Cómo haces?, me preguntan. No soy yo. Es la memoria de los pueblos a la que deberíamos hacerle un lugar mucho más honroso que el que solemos hacerle en nuestras vidas cotidianas. Ojalá esta experiencia de aislamiento también nos sirva para revalorizar esas cosas. Y también hay más de un mensaje preguntándonos por un juego muy conocido que yo creo que todos y todas experimentamos alguna vez, que es lo que suele llamarse como el juego de la copa o la Ouija. Yo suelo decir que realmente no es un juego, a pesar de que muchas veces lo consideramos como tal y hacemos, muchas veces la gurizada muy joven y a veces no tan joven, hacen sus tableros, ponen su copa o su plancha e intenta comunicarse con espíritus, decimos.
Esto no es muy antiguo a pesar de lo que mucha gente imagina. Es una inquietud y una necesidad que empezó a buscar respuestas a principios y sobre todo a partir de mediados del siglo XIX. ¿Por qué desde mediados del siglo XIX? La Ouija, que es el juego, entre comillas, original que dio lugar a las versiones más caseras del juego de la copa y cosas parecidas, tiene efectivamente su origen a mediados del siglo XIX, empezó a popularizarse tremendamente en Europa. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos ganaba espacio la revolución industrial. Ganaba espacio el maquinismo. El trabajo ya no se hacía en casa, se hacía en fábricas enormes, ruidosas, impersonales, sucias. Ya no requería solamente ese compartir con la familia durante muchas horas al día. Ahora 10, 12, 16, 20 horas al día se pasaban dentro de aquellos sitios inmensos, ruidosos, mugrientos, llamados fábricas. Eso produjo profundos cambios en Europa primero y en todo el resto del mundo occidental y occidentalizado después. Profundos cambios que tienen que ver con el debilitamiento, por un lado, de los lazos y los vínculos familiares, que empezaron a restringirse. Ya no era la familia como es todavía en muchos lugares de América Latina, ¿no? El padre, la madre, los hijos, los abuelos, el perro, la lora, el cuñado, los primos, que son como 37, etc. La familia empezó a restringirse a padre, madre e hijos y nada más. Pero también empezaron a cortarse los lazos con la memoria, con la continuidad histórica de las familias. Aquellos tiempos compartidos que implicaba el trabajo antes de esa época se empezaron a reducir tanto que la gente ya casi no charlaba, ya casi no conversaba, ya casi no se contaba cosas. Y cosas que tuviesen que ver con los recuerdos propios, pero también con los recuerdos de las generaciones anteriores. ¿Quién era mi abuelo? ¿Quién era la tía, la abuela, el bisabuelo? Esa pérdida de la continuidad empezó a generar un tipo nuevo de soledad que no se había conocido en la humanidad hasta ese momento. Y esa necesidad de restablecer el vínculo con las generaciones anteriores es lo que llevó al desarrollo de formas nuevas de espiritismo, más que nada en Europa. Allí apareció don Allan Kardec, un francés que agarraba las manos de un grupo alrededor de una mesa y hacía que los espíritus se comunicaran a través de raps, de ruidos, de golpecitos, un golpecito para sí, 2 golpecitos para no, después empezó a complejizar, y de toda esa práctica nacieron estos juegos de la copa que ahora han ocupado muchas veces y ocupan todavía, digamos, algunas noches en nuestras juventudes y no tan juventudes. En el trasfondo está esa necesidad de volver a sentirnos parte de una continuidad, de un pueblo que no empezó con nosotros, que tiene aprendizajes anteriores, que tiene vidas anteriores, que tiene generaciones enteras de conocimiento y de sabiduría. Esa necesidad un poco desesperada que tenemos todavía y que no hemos logrado resolver definitivamente, no requiere de juego alguno, ni de copas, ni de ouija, ni de nada por el estilo. Se los aseguro, y un día, si ustedes quieren, hacemos un fogón entero en torno a ese tema. Si lo que quieren es comunicarse con los seres queridos que ya no están en este mundo, siempre hay una manera. Siempre hay una forma. Y la mayoría de las veces no requiere ni de magias, ni de juegos, ni de ninguna cosa. Solo la escucha atenta. Lo ampliamos cuando ustedes lo dispongan. Y ya es la hora de ir cerrando este tercer fogón virtual y la fascinante experiencia de contar con todas y con todos ustedes.
Seguimos, por supuesto, recibiendo los mensajes y las cosas, las charlas que este fogón motive en el ámbito de las familias y de los hogares que nos están viendo ahora. Los vamos a seguir viendo y vamos a encontrar, se los aseguro, la forma de poder compartir todo eso, porque a menudo es de una riqueza verdaderamente alucinante. Pero volvamos al juego y a las timbas. Cada vez que hablo de este tema, les cuento algo lindo de mi propia niñez. Cuando era gurí chico, me acuerdo de haber entrado en una casa de juego, el Cambiocito, en pleno centro de Montevideo, en pleno 18 de julio, creo que 18 y Ejido, probablemente, y haberme encontrado una cantidad enorme de gente, sorprendidísimo, haber encontrado una cantidad enorme de gente mirando con los ojos enormes hacia un punto. Es que la gente del Cambiocito había traído al local un caburé. La mayoría de la gente no tenía la menor idea de que era un caburé, hasta que la propia publicidad del Cambio lo dijo. El caburé es un pájaro que desde la cultura guaraní y por siglos ha representado la buena suerte. Se dice que si un caburé, que tiene siempre una mirada huidiza, te fija los ojos a vos, jugate hasta los calzoncillos porque ese día ganás. Así que allí pasaban horas, decenas y decenas de personas apretadas dentro del local de una casa de juegos, con la esperanza increíble de que el caburé posara la mirada sobre sus ojos. Un recuerdo fuertísimo que me quedó en la niñez y que habla a las claras de hasta qué punto este tema de juegos y timbas sigue muy fuertemente vigente. Y la historia de cierre que quería compartir con ustedes viene de Paso Caballero, departamento de Durazno. Más exactamente de la estancia 12 de octubre. Se inició, dicen, en una tarde de verano de un calor absolutamente insoportable, tanto que es seguro que la gente del Pago nunca se hubiera imaginado que esa tarde terrible iba a quedar fuertemente prendida en la memoria colectiva de todo ese Pago. El mosquerío nomás ya era como para olvidar tan rápidamente como fuera posible. La gente de la peonada de la estancia, esa tarde, a la tardecita, cuando ya estaba por empezar a caer el sol, se reunieron en el costado más fresco del monte que está en el centro de la estancia, junto a la mesa de mármol que está por allí, a esperar. Era el lugar donde solían juntarse a la tarde después de las durísimas jornadas de trabajo. Pero ese día además era especial porque iba a estar don Segundo, el patrón de la estancia. Y los días que el patrón de la estancia iba a aquellas reuniones con los peones eran días de fiesta, porque era seguro que no faltaba ni la churrasqueada ni la caña brasilera en canilla libre. Así que andaba toda la peonada muy alborotada ese día. Para colmo de placeres, la ocasión siempre pintaba como para jugar unos lancecitos de taba. La taba, ustedes saben, para gente de las ciudades o la gente que no viene de conocer, que nos está viendo desde Escocia o Tabasco en México, lugares así, la taba es un juego que por siglos tuvo una presencia muy importante entre la gente del campo en todo el Río de la Plata y alrededores, también en el sur de Brasil, en toda la campaña argentina y por supuesto también aquí en el Uruguay. Consiste básicamente en una cancha de tierra aplanada, ¿ya?, a la que suele conocerse como queso, y un hueso de rodilla de carnero o de cordero, que se arroja se tira sobre el queso de una manera especial, y según cómo caiga se gana o se pierde. Si cae de costado, es decir, de chuca, entonces hay que tirar de nuevo, pero si la taba cae patas arriba, la gente dice cayó de culo y perdiste. Y si queda efectivamente parada como debe, entonces queda mostrando la carne y ganaste.
Aquel juego apasionó a generaciones enteras de gente de la campaña. Y aquella tarde en Paso Caballero la gente esperaba el momento de jugarse unos lancecitos de taba. No porque hubiera gran expectativa con ganar, en realidad se jugaban apenas 2 moneditas porque la idea era divertirse sanamente. El que más daba manija para jugar era el patrón, justamente don Segundo. Para él aquello era una cuestión de autoridad, aquello era una cuestión de que a todo el mundo en la estancia le quedara clarito que el patrón es patrón, no porque tenga más plata, porque sea el hijo de fulano de Mengana. El patrón es el patrón porque es el más inteligente y el más habilidoso de todos. Y esos lances de taba eran la prueba irrefutable de que aquello era así. La verdad que aquellas reuniones al costado del monte, alrededor de la mesa de mármol, eran para la peonada de la estancia prácticamente los únicos momentos en que valía la pena estar cerca del patrón, don Segundo. Es que don Segundo era un patrón bastante fiero. Él había recibido todas aquellas tierras interminables de su abuelo, un godo muy fiel a la corona, que le había llamado así a la estancia, 12 de octubre, como para que todo el mundo le quedaba clarito de quién era el dueño verdadero de todas aquellas tierras, de todo aquel continente. Y nunca perdía oportunidad de educar a la peonada, como solía decir. Él tenía hasta un cepo en el que él solía meter a cualquiera ante el menor asomo de desobediencia, tranquera mal cerrada, animal con bichera o lo que fuera, desataba el mal humor espantoso que también heredó de su abuelo y que caía siempre en forma de castigos. Tenía hasta un cepo y solía decir cuando iba don Segundo al club social en el pueblo a ver a las mujeres de otros estancieros y a darle instrucciones al comisario, solía decir que el cepo era para eso, para educar a esta gente bruta, a estos indios ordinarios. Por esos tiempos, se dice, andaba trabajando en la estancia un tal Sebastián da Silva. Sebastián da Silva era un domador morocho que había contado en un febón que él mismo había nacido en un calabozo en el lado brasilero del Chuy, donde la madre de él estaba presa por negra, esclava y escapada. Cuando la madre murió en el calabozo, él se escurrió y logró meterse en la banda oriental y aprender el oficio de domador. Se volvió célebre en eso. Él decía que la buena suerte de él tenía que ver con un amuleto que le había hecho una vieja india con una aguja rota y 2 plumas de ñandú, y que lo protegía de todo mal, y que lo iba a seguir protegiendo, solía decir, incluso después de que la parca se lo llevara. Lo cierto es que fue al atardecer, cuando ya estaban alargándose las sombras del monte, que arrancó el primer lance de taba junto al monte de la estancia. Uno por uno, el patrón retó a sus peones, y uno por uno se dejaron desplumar, pensando más en realidad en el olor del asadito que en las 2 monedas que estaban perdiendo por eso. Hasta que al final quedaron solos, frente a frente, don Segundo, el patrón, y el negro Sebastián da Silva. Los primeros 2 reales fueron fácilmente a parar a bolsillos del patrón, pero esta vez no le alcanzó. Para él esa era la oportunidad para dejar en claro, adelante de toda la estancia, que ese negro sinvergüenza, que tenía fama de ser muy avivado, muy mujeriego y además habilidoso para el juego, tenía un patrón al que obedecer sin chistar. Así que aquel juego de taba tenía mucho más significado para aquel patrón que para el propio peón que estaba jugando con él.
Con el viento en la camiseta, el patrón retó al negro Sebastián a un lancecito nuevo por 5 reales, que ya era un montón de plata para un peón en aquel tiempo. Esta vez la buena suerte se la llevó el negro Sebastián. Así que seguro de poder recuperar aquel dinero y además ganarle la cuereada, el patrón le dobló la apuesta. Y cuando vio que perdía, le volvió a doblar la apuesta, y una y otra y otra y otra y otra vez. Llegó un momento en que toda la peonada empezó a dejar la pata de cordero a un costado y la copita de la caña brasilera, y a concentrarse en lo que estaba pasando en el queso, porque era mucho más que un juego aquello. Un lance tras otro, el patrón doblaba la apuesta, hasta que ya se juntó una fortuna bastante grandecita, 1 año o 2 de jornales de domador. La gente se quedó con la certeza de que el negro Sebastián da Silva estaba jugando con el patrón y no con el hueso de la taba. Lo cierto es que Sebastián volvió a ganar. Y volvió a ganar una y otra vez, furioso, con la bronca subiéndole como una víbora venenosa por el cuello. El patrón le volvía a duplicar una y otra vez, hasta que al final, cuando ya se juntó una fortuna verdaderamente asombrosa en el pozo de Sebastián da Silva, el propio negro Sebastián decidió ponerle fin a toda aquella a todo aquel circo, y lo retó al patrón a jugarse la estancia entera contra la fortuna que le había quedado en el pozo. Cuando vio que el patrón dudaba ante semejante desafío, Sebastián Cardoso aclaró que él iba a tirar la taba con los ojos vendados. Eso sí, ya era un dedo metido, pero hasta el codo. Así que el patrón don Segundo no tuvo más remedio que aceptar. El viento se cortó. No había un solo ruido en todo el monte. La peonada entera estaba tensa como una cuerda de violín. Cuando el patrón tiró la primera vez, y las 2 primeras veces les cayó de chuca, de costado, seguramente por los nervios. La tensión no hizo sino crecer, el silencio era profundo. Y mucho más profundo se puso el silencio cuando el patrón tiró la taba y cayó de culo. Todo el mundo miró al patrón para ver la reacción. Lentamente, Sebastián da Silva se sacó la golilla que traía alrededor del cuello, se vendó los ojos, tanteando agarró la taba, se acomodó y la soltó a dar vueltas en el aire. Para la gente de la estancia, la taba tardó horas en llegar al piso, hasta ruido hizo. Toda la suerte de aquella gente se jugaba en aquel lance de taba. Cuando la taba cayó al piso, dio 2 golpecitos, pareció que iba a caer de chuca, pero no, mostró la carne. La gente se miró entre sí y después miraron al patrón. Sebastián da Silva hizo el gesto de sacarse la venda que tenía en los ojos, pero antes de que terminara de sacársela y mirarlos a todos, ya tenía la daga del patrón hundida en el pecho hasta el mango. Quedó tirado en el piso con una sonrisa inmensa todavía que nunca se pudo borrar, mirando las nubes pasar. Don Segundo, el patrón, hizo un gesto con los hombros, como diciendo, ¿qué va a ser? Una fatalidad. Y le aclaró a toda aquella gente que había que hacer desaparecer a ese negro mugriento y mentiroso y tramposo, que seguramente el mismo Dios ya lo tenía bien metido en el infierno. Le pegó el grito a don Alonso, el capataz de la estancia, para que metiera aquella taba en el bolsillo del negro, junto con unas cuantas piedras bien pesadas, y soltara el cuerpo en el arroyo donde no volviera a salir nunca más.
Así despacito y sonceando, haciendo como que ni siquiera estaba nervioso, se subió al tubiano y se fue de vuelta para las casas. Esa noche no durmió bien y las siguientes tampoco. Tenía pesadillas terribles. Pero las pesadillas continuaban de día porque empezó a darse cuenta de que toda la actitud de la gente de la estancia para con él cambiaba abruptamente. Los peones cuchicheaban de a 2 o 3, lo miraban pasar hasta con cierta mirada de tristeza o de lástima. La tercera madrugada el patrón don Segundo se levantó, ensilló el caballo y salió solo a recorrer el campo. El tubiano, por su propia voluntad, parece haberlo llevado al escenario de todo aquel drama tremendo, el costado del monte y la mesa de mármol. A lo mejor hasta el caballo se sintió atraído por el brillo de una cosita que parecía estar arriba, una cosita blanca que parecía estar arriba de la mesa de mármol. Cuando se acercaron, el patrón don Segundo vio que la taba estaba encima de la mesa. Furioso, la manoteó desde arriba al recao nomás, sin bajarse del caballo, y salió al galope tendido hasta donde estaba la tropa. Lo encaró a don Alonso, el capataz de la estancia, y le gritó: ¿yo no te dije bien clarito que hicieras desaparecer el hueso este? El viejo Alonso los miró a todos y trató de explicarle que él había hecho eso, efectivamente, patroncito. Pero al día siguiente pasé por ahí por el monte y la taba estaba otra vez arriba de la mesa de mármol. Me la llevé bien lejos allá, para el otro lado de la portera allá, y la tiré otra vez en el arroyo para que se hundiera para siempre. Esa taba está asombrada, patrón. Basta que amanezca para que otra vez esté justo ahí donde usted la vio, arriba de la mesa de mármol. Asombrado estoy yo con la ignorancia de ustedes, indios anormales, le gritó el patrón. Se subió, se dio media vuelta y salió de vuelta para las casas. Entró en su oficina, abrió la gaveta, después sacó las llaves de la caja fuerte, metió aquella taba dentro de la caja fuerte y la cerró para que nunca más nadie volviera a hacer ningún comentario sobre ella. Y esa noche también soñó. Y soñó bien, porque a la mañana siguiente fue don Alonso, el capataz de la estancia, el que lo despertó con golpeos en la puerta, muy temprano, en la madrugada, para gritarle desde afuera que se levantara, que uno de los peones había ido por el pueblo a hacer unos mandados y se había enterado de que, de alguna manera, todo aquel asunto del negro Sebastián había llegado hasta el oído del juez y que el comisario estaba preparando un piquete para ir a prenderlo. Don Segundo se levantó de apuro, se vistió como pudo, pensando en con qué iba a sobornar al comisario esta vez. Y cuando ya venía saliendo, se acordó. Corrió a la oficina y abrió la caja fuerte. Aquella taba era una prueba y no debía estar en sus manos. Abrió la gaveta, sacó las llaves, abrió la caja fuerte y quedó completamente pálido cuando se dio cuenta de que la taba no estaba ahí. Nadie más tenía llave de aquella caja fuerte. Cuando la policía llegó y empezaron a buscar al patrón para llevarlo preso, lo encontraron finalmente en el primer árbol del monte, colgado de una soga al cuello. Junto a él, la mesa de mármol y encima de ella, una taba. Dicen que todavía está ahí. Gracias, gente, por esta hermosísima experiencia de encuentro. Estoy seguro de que vamos a encontrar nuevas formas de mejorar todavía más la interacción con ustedes, pero ojalá este y todos los fogones que se vienen les den a ustedes muchos motivos de charla en familia, porque es en la memoria de los pueblos donde se guardan todas las esperanzas. Nuestra próxima experiencia es el sábado y el tema
del sábado a las 21 horas es Bichos y Bicheros, las relaciones entre la gente y los animales, relaciones extrañas entre la gente y los animales recogidas en leyendas populares de América Latina. Ese va a ser el tema de nuestro próximo fogón. Espero verlos ahí. Quienes deseen hacer una contribución, nestorganduglia.com es el lugar donde van a encontrar, allí nomás en la portada, todas las instrucciones necesarias, todo lo que se recaude se reinvierte en investigación y trabajo comunitario. Un abrazo inmenso a la tremenda cantidad de gente que está unida en este momento a este fogón virtual. Y un abrazo gigante. Solamente hasta la próxima. La calle tenía dibujitos, hoy es cemento.